Llegamos al final de nuestro ciclo Juan Pablo II, Vida y Magisterio, organizado por la Academia de Humanidades de la Universidad San Sebastián. La conferencia, para terminar, es la de Juan Pablo II y la Guerra Fría. Vamos a ver precisamente, y hemos visto en el curso de estas conferencias, que Juan Pablo II fue testigo y al mismo tiempo protagonista de su historia, de la historia del siglo XX. Y va a ser también protagonista del fin de una de las etapas históricas del siglo XX, como fue la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya han pasado 30 años de la caída del muro, fue un periodo particularmente tenso, una paz simulada, como se la llamó en algún momento, una tensión constante entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas vencedoras, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, pero que daban cuenta también con su protagonismo de la decadencia de Europa, desgastada después de dos conflictos mundiales. Estas superpotencias, la verdad es que van a tensar una relación, podríamos decir, desde 1945 hasta la caída del muro en 1989. Esta Guerra Fría que supuso que prácticamente el orbe completo tuviese que alinearse con uno u otro bloque. La sociedad libre, capitalista, democrática de los Estados Unidos, el mundo comunista, marxista, controlado por la Unión Soviética y que también expandía precisamente sus territorios y su influencia en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El mapa que vemos en la imagen nos muestra prácticamente un mundo bipolar, un mundo en el cual prácticamente no se podía tener una situación de no alineamiento. Había una asociación de países no alineados, pero la verdad es que esa misma asociación estaba alineada, en este caso, al bloque soviético. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, se precisa ese periodo histórico que pone fin al siglo corto, podríamos decir, dentro de la historia contemporánea, aquel que va desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría. Hay quienes dicen de que la Guerra Fría comenzó en 1941, cuando en realidad se incorporan a la Segunda Guerra Mundial estas dos potencias extraeuropeas, es decir, de fuera de Europa. Por un lado, los Estados Unidos y por el otro lado también la Unión Soviética. Pero la verdad es que ambos van a entrar al mismo bando, al mismo bloque, y por lo tanto van a ser aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, que supuso el ataque artero de la Alemania nazi a la Rusia soviética, poniendo fin al pacto Ribbentrop-Molotov en junio de 1941, supone de que la Unión Soviética tenga que hacer frente a ese ataque y por lo tanto se incorpore a la Segunda Guerra Mundial. Meses después, el ataque japonés a la base norteamericana en el Océano Pacífico, en las islas Hawái, en Pearl Harbor, va a significar también que los Estados Unidos se incorporen a la Segunda Guerra Mundial. Como vemos en 1941, es decir, la Segunda Guerra Mundial que se había iniciado en septiembre de 1939, llevaba ya más de un año de contienda. Si nos fijamos en los sucesos bélicos de ese primer año, el péndulo de la Segunda Guerra Mundial favorecía a la Alemania nazi, que prácticamente había conquistado media Europa occidental en pocos meses y amenazaba también con avanzar sobre las Islas Británicas. Ese péndulo comienza precisamente a girar hacia el otro costado con la incorporación en el mismo bando de los aliados, es decir, en favor también de Inglaterra, de la Francia que se resiste
y de buena parte de Europa, que también trata de hacer frente al avance nazi, van a ver cómo la Rusia soviética y los Estados Unidos comienzan a ser decisivos en el devenir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en su resultado. Y es por ello que algunos piensan de que la Guerra Fría en realidad comienza cuando comenzó precisamente la participación tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos en ese conflicto mundial. Es lo que se llamó el síndrome de 1941. En ese momento eran aliados, pero la verdad es que terminada la Segunda Guerra Mundial, el gran vencedor va a ser la Unión Soviética y desaparece el adversario común que había hecho que los Estados Unidos y la Unión Soviética fueran aliados. La verdad es que había un mundo de distancia ideológico, de cosmovisión, de manera de pensar entre el bloque soviético y el mundo americano, lo que podríamos denominar el American Way of Life, es decir, el estilo de vida norteamericano basado en la libertad individual, en la iniciativa particular, en la propiedad privada, en todo tipo de libertades de enseñanza, de prensa, de religión, de participación política a través de partidos y por lo tanto de democracia, que influía no solo en los inmensos Estados Unidos, sino también, vamos a ver, en buena parte del mundo occidental, se veían contrastados y amenazados, en este caso también por un proyecto ideológico como va a ser el que va a llevar a cabo desde 1917 a través de la revolución bolchevique en la Rusia soviética, un mundo, podríamos decir, dirigido por un solo partido político, el Partido Comunista, que va a tener el monopolio de la fuerza política y al mismo tiempo del control de la sociedad. Las libertades políticas y públicas quedan constreñidas en el mundo soviético, la propiedad privada desaparece en pos de una propiedad pública, la iniciativa corresponde fundamentalmente a un Estado omnipotente y al mismo tiempo omnipresente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética logra prácticamente ocupar todos los territorios que durante la guerra el Ejército Rojo había ocupado y por lo tanto no entregar un centímetro de esos territorios ocupados y ser por lo tanto el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Las conferencias de Yalta y de Potsdam generan, por así decirlo, este mundo bipolar que comienza a tensarse desde un punto de vista internacional. Hay que decir de que la ideología marxista también pretendía una revolución no solo de carácter ruso o europeo, sino mundial. Proletarios del mundo unidos es la última frase del manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels, que van a ser la base, podríamos decir, dogmática e ideológica de la Unión Soviética. Por lo tanto, comienza una tensión ideológica que hace de que Europa prácticamente se divida. El mejor ejemplo es quizá Alemania, la cual se va a ver dividida por completo y surgen dos Alemanias, la República Federal Alemana, que vendría a ser la zona ocupada por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, y que llaman a elecciones libres y que permiten la llegada al poder precisamente de Konrad Adenauer en la Alemania federal. Y por otro lado, la zona ocupada por la Unión Soviética, que eufemísticamente va a recibir el nombre de República Democrática Alemana, cuando en realidad era la no democrática, controlada precisamente por sectores alemanes vinculados al Partido Comunista y controlados desde Moscú. Lo mismo va a suceder en gran parte de Europa central y de Europa oriental. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, en parte de Yugoslavia, quedan controladas y prácticamente se convierten en satélites de la Unión
Soviética. Se produce, por lo tanto, una especie de paz simulada. La Guerra Fría no supone que los ejércitos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética se vean enfrentados directamente en el campo de batalla, sino que van a influir sobre ejércitos de países del tercer mundo en pos del control de zonas de influencia a partir de los tratados de Yalta y de Potsdam, conferencias en realidad, no tratados. Este mundo bipolar va a suponer también conflictos de otra índole muy característicos de la Guerra Fría, por ejemplo, el espionaje. De partida, tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos poseen ya armamento nuclear. Van a poner fin y van a presionar la rendición de Japón precisamente con la tremenda y durísima medida de 2 bombas atómicas. La disyuntiva que tenía Estados Unidos era probablemente ocupar la isla grande de Japón, pero la ocupación de esa isla grande de Japón suponía a lo menos un cálculo de 300.000 soldados norteamericanos muertos en batalla. No cualquier país está dispuesto a sacrificar buena parte de su ejército en ese tipo de ocupación, y la decisión es tan brutal como radical a partir de 2 bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki. En 1945, por lo tanto, la Unión Soviética no tenía arsenal nuclear. Sin embargo, en 1949 ya lo va a tener. En el desierto de Gobi, la Unión Soviética va a utilizar y va a probar su bomba atómica con éxito, y hay que decirlo también, en gran medida producto del espionaje. 2 funcionarios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, van a prácticamente copiar y fotografiar por completo los planos del llamado Proyecto Manhattan, que fue el que precisamente permitió la construcción de la bomba atómica a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos tenían esa ventaja inicial, se pierde a partir de 1949 y comienza, por lo tanto, también una, podríamos decir, contienda, competencia armamentística, una carrera armamentista que va a ser característica también de la Guerra Fría. Por otro lado, el poder nuclear adquiría tal peso que suponía la disuasión también del adversario. En otras palabras, cualquier ataque nuclear suponía una respuesta también nuclear de la otra potencia, y eso de alguna manera contrapesaba esa situación. Sin embargo, el terror nuclear va a ser una realidad, sobre todo en Europa occidental y en buena parte de los Estados Unidos. La televisión precisamente surge en la segunda mitad de la década de los 50 en los Estados Unidos, y van a haber anuncios por parte del Estado, del gobierno norteamericano, en donde se les enseña a los escolares y a la población norteamericana cómo protegerse ante un eventual ataque nuclear. Buena parte de los refugios, por ejemplo, de tornados del Midwest norteamericano, se convierten también, los propios particulares los van a convertir en eventuales refugios de un ataque nuclear. El terror nuclear era una realidad. Pensemos de que la bomba atómica había supuesto la rendición de Japón pocos años antes. Además de esta dinámica del espionaje, de este mundo bipolar, podemos decir de que el escenario de la Guerra Fría va a ser también no ya Europa, desgastada, agotada después de 2 contiendas mundiales. Va a ser más bien el tercer mundo, y por lo tanto regiones de Asia como Corea o Vietnam, o regiones también sudamericanas o caribeñas e incluso africanas, es decir, zonas del tercer mundo, van a ser fundamentalmente los escenarios de la Guerra Fría en pos de buscar, por así decirlo, un avance de uno u otro bloque.
Esta Guerra Fría va a estar también caracterizada por la propaganda, y la propaganda es la difusión precisamente de las ideas. Espectáculos deportivos, por ejemplo, como los Juegos Olímpicos, adquieren una tremenda relevancia en los años 50, 60, 70, en donde prácticamente el resultado del medallero se veía en si era la Unión Soviética o eran los Estados Unidos. Y ambos ponían sus fichas y también sus recursos económicos en la formación de atletas. En el ámbito soviético y en la órbita soviética, pensemos en las gimnastas rumanas o en las nadadoras de Alemania Oriental, la verdad es que se llega a excesos prácticamente que desnaturalizan por completo la verdadera competencia deportiva. Hay páginas curiosas como la final de baloncesto o de básquetbol de 1972 en las Olimpiadas de Múnich, en donde los Estados Unidos por primera vez pierden un partido de básquetbol en unas Olimpiadas frente a una verdadera maquinaria soviética que venían 5 años jugando 15 jugadores de memoria, pero sin la habilidad probablemente de los norteamericanos, pero con una mecánica de juego que les permite en los últimos 3 segundos dar vuelta a un partido. Imagínense cómo llegan esos jugadores basquetbolistas prácticamente universitarios, porque los Estados Unidos llevaban una selección universitaria a las Olimpiadas en donde prácticamente se habían paseado durante todos los Juegos Olímpicos anteriores. Esto supuso también boicots a algunas Olimpiadas cuando se producen en los Estados Unidos, en Los Ángeles, o cuando se produjeron también en Moscú. Unos y otros, por distintos motivos políticos, tratan de boicotear los Juegos Olímpicos. Esa propaganda también se da, por ejemplo, en sectores como la carrera espacial. A partir de los años 60, tanto el proyecto Sputnik como el proyecto Apolo van por la conquista de la Luna. Y en ese juego mediático prácticamente estaba el prestigio de una u otra superpotencia. Si Yuri Gagarin va a ser el primer astronauta que orbite la Tierra desde el espacio, va a ser una verdadera victoria de los Estados Unidos. Y hay un discurso también emblemático del propio John Kennedy a comienzos de la década del 60, en donde dice de que Estados Unidos se compromete precisamente de llegar primero a la Luna que la Unión Soviética. Y los recursos son particularmente tremendos. O por otro lado, el desarrollo tecnológico que la carrera espacial supone es también impresionante. La inyección de recursos que en la Unión Soviética se le da al proyecto espacial, como se le va a dar también a algunos cuadros deportivos, supone también una economía dirigida hacia esos sectores. Finalmente, en agosto de 1969, el Apolo 11 precisamente aluniza por primera vez. Dentro de esta Guerra Fría vamos a ver que también se produce el proceso contracultural de los años 60, en donde buena parte también de la juventud occidental, yo me atrevería a decir que comienza a acercarse a los parámetros culturales y políticos del bloque soviético, sin conocerlos a fondo. Figuras como el Che Guevara, Ho Chi Minh o el propio Fidel Castro pasan a ser verdaderos emblemas de la juventud occidental y comienzan una crítica potente hacia la sociedad, sobre todo hacia la vida universitaria y hacia los conflictos, por ejemplo, bélicos como los de Vietnam. Sin duda, esa especie de quinta columna va a favorecer a la Unión Soviética. El lema Better Red than Dead, es decir, más vale rojo que muerto, suponía de que frente a la tensión nuclear más valía someterse al bloque comunista que hacer frente a ese bloque comunista. Tras los años 60,
comienza también la llamada Ostpolitik, la llamada política hacia el este de parte de algunos gobiernos occidentales que reanudan relaciones exteriores precisamente con los países comunistas, buscando acercarse a ellos en una apuesta política en donde muchos comienzan a ver, sobre todo después de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, que la Guerra Fría puede inclinarse definitivamente en favor de la Unión Soviética. En 1989, en cambio, sorpresivamente cae el muro de Berlín, y digo sorpresivamente porque buena parte de los analistas, cientistas políticos, historiadores, analistas internacionales de todo tipo, si les hubiesen preguntado en 1986 cuándo iba a terminar la Guerra Fría, cuándo se iba a reunificar Alemania, o si la salud económica y política de la Unión Soviética estaba en veremos, la verdad es que nadie se aventuraba a favorecer un próximo e inminente fin de la Guerra Fría. Para entender ese final de la Guerra Fría me voy a concentrar en tres personajes. Uno de ellos es Juan Pablo II, el otro es Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y el otro es Mikhail Gorbachev, que llega precisamente a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética a partir de 1985. ¿Qué tiene que ver un papa en el fin de la Guerra Fría? La verdad es que viendo, y ustedes que han seguido estas conferencias, se han dado cuenta de que un papa polaco es una situación extraordinaria dentro de la historia de la Iglesia. Es un papa que ha vivido también la represión y la agonía de los regímenes totalitarios como el nazismo y como el propio comunismo. En otras palabras, cuando en 1978 asume Karol Wojtyła como Juan Pablo II, el mundo internacional se remece en el sentido de que dentro de la propia Unión Soviética y probablemente dentro del mismo Occidente no estaban preparados para un papa polaco. Y un papa polaco suponía un papa que venía de aquí, de la Catedral de Babel, que es la catedral precisamente de Cracovia, en donde Wojtyła había sido arzobispo y que al mismo tiempo era el símbolo de la patria polaca, de la historia polaca y del cristianismo polaco. Para ello, Juan Pablo inicia inmediatamente, yo diría, una teología de las naciones, reconsiderando y revalorando la identidad propia de cada nación más allá de su tamaño, por así decirlo. Cuando las naciones en general durante la Guerra Fría quedaban sometidas a qué lado de la trinchera estabas, si en el bando soviético o en el bando pro-norteamericano, lo que va a hacer Juan Pablo II es valorar precisamente la identidad nacional. Nación es la gran comunidad, dice, de los hombres que están unidos por diferentes vínculos, en especial por la cultura. Cada nación, aunque pequeña, tiene una función histórica y providencial. La nación viene antes que el Estado, lo cual también era un mensaje hacia el bloque soviético. Por lo mismo, así como va a generar una teología del cuerpo, que la vimos precisamente en una de las charlas de este ciclo, también va a expresar una teología de las naciones, revalorando la identidad cultural y, por lo tanto, también la libertad de expresión y, fundamentalmente, la libertad de religión de los pueblos. El último libro de Juan Pablo II lleva por título Memoria e Identidad, en donde hace referencia precisamente a la relevancia de la historia, de la cultura, esa cultura que no es solo lenguaje, que no es solo costumbres, que no es solo el arte, la poesía, sino que también es la cosmovisión, la manera de entender el mundo. Una Europa marcada por ese cristianismo y también hacer ver
el sentido universal de ese cristianismo mediante, yo diría, convirtiéndose en un papa fundamentalmente peregrino, llevando a cabo más de 100 giras, recorriendo prácticamente todos los países del mundo, salvo algunas excepciones, como la Unión Soviética y China, que precisamente impidieron la posibilidad de una visita del Papa a esos lugares. No era fácil, como hemos dicho, pensar en el fin de la Guerra Fría en los años 70 o 80. Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, nada menos que del presidente Richard Nixon, que había tratado también de generar una arista o una cuña dentro de esta Guerra Fría, entablando relaciones con China y por lo tanto favoreciendo una cierta hostilidad entre la China comunista y la Unión Soviética. Este cerebro de las relaciones internacionales señalaba a mediados de los años 70 que el comunismo parecía ser un desafío sin fin, que esta situación no cambiaría a corto ni mediano plazo. Desde la propia Santa Sede, Pablo VI le señala en 1974, 4 años antes de morir, le dice: el sistema en el que viven en el este, es decir, el sistema comunista, está estabilizado. No hay perspectivas de que algo cambie. La Iglesia emprende sus iniciativas bajo esta perspectiva a largo plazo. En otras palabras, Pablo VI está convencido de que el orden de Yalta es inmutable y como muchos y buena parte de los asesores políticos e internacionales de la época, no veía a corto plazo la posibilidad del fin del comunismo. El cardenal primado de Polonia, en cambio, Stefan Wyszynski, en 1974, difería en este aspecto del pontífice Montini. Señalaba a Wyszynski: un régimen basado en la fuerza, lo vivió él mismo en carne propia, es mínimamente estable. Entonces, ¿por cuál motivo la Santa Sede quiere consolidar aquello que es polvo y que antes o después se derrumbará? Por su propia naturaleza íntima, por su fragilidad interna. Wyszynski va a sufrir, yo diría, la represión comunista en carne propia, como acabo de decir. Durante 3 años va a ser prisionero, siendo primado de Polonia, es decir, siendo cardenal arzobispo precisamente de Varsovia, estando en 4 prisiones distintas durante más de 3 años, en donde el régimen comunista va a tratar de convencerlo de generar una iglesia nacional, va a tratar de convencerlo de generar precisamente una desvinculación con Roma, va a tratar de convencerlo finalmente de que renuncie a su cargo de cardenal de arzobispo de Varsovia. Wyszynski resiste y junto con él resiste, yo diría, también la nación polaca, que no pierde su identidad cristiana, producto fundamentalmente del testimonio de sus clérigos, del testimonio del clero, partiendo desde el primado hasta buena parte de ellos. Ojo, hubo, como hay en todos lados también, parte de un clero que terminó siendo también colaborador del régimen comunista e incluso más bien terminó generando una apostasía a la religión católica. Pero por otro lado, aquellos que perseveraron y que resistieron, yo diría que también con tremenda inteligencia, porque no va a ser una resistencia violenta, sino una resistencia fundamentalmente cultural, como la que va a llevar a cabo precisamente Juan Pablo II, que cuando aparece en el balcón de la Plaza de San Pedro en octubre de 1978, sus primeras palabras son: no tengáis miedo. No tengáis miedo a su propia Iglesia del Silencio, que la conocía tan bien, a toda esa Iglesia católica sometida al bloque comunista, pero en gran medida también a una Iglesia occidental que acomplejada no se sentía tampoco con fuerzas para reconocer y al mismo tiempo dar testimonio de ese catolicismo. El rasgo particularmente carismático que le va a otorgar al pontificado y
irradiando precisamente ese convencimiento espiritual, va a bañar buena parte del orbe. Lo vivimos aquí en Chile y lo mismo pueden decir buena parte también de los países que él mismo visitó. Para esta teología de las naciones, Juan Pablo II va a tener que poner fin a la política que en ese momento la Santa Sede llevaba a cabo hacia los países del este, que era la llamada Ostpolitik. El personero dentro de la curia que había sido el gestor de esa Ostpolitik era nada menos que Agostino Casaroli. Muchos pensaron que con la llegada precisamente de Juan Pablo II, Casaroli iba a quedar precisamente fuera de juego. No obstante, el Papa polaco necesitaba también de la sabiduría de Casaroli, de un clero conocedor de la curia romana y por lo tanto que pudiese asesorar a un papa extranjero. Y el mismo Wyszynski le va a pedir a Casaroli de que si el Papa Juan Pablo II le pide colaboración, que por favor lo apoye porque su apoyo va a ser tremendamente necesario. Casaroli es un hombre de la curia, formado en la curia precisamente por Monseñor Tardini, uno de los principales colaboradores de Montini y también de Pío XII previamente. Había colaborado con Juan XXIII, va a ser colaborador de Asuntos Exteriores con Pablo VI y va a ser, vamos a ver, secretario de Estado con Juan Pablo II. En 1979, meses después de asumir Juan Pablo II, fallece el secretario de Estado, el cardenal Villot. Villot apoyaba esa Ostpolitik, pero entendía que esa Ostpolitik en realidad era más un ars non moriendi, más que un modus vivendi frente al mundo del Este. Es decir, más bien era una estrategia para resistir y no morir frente al omnipotente comunismo, más que un modo de vida dentro del mundo comunista. Sin embargo, esa mirada de la Ostpolitik, cuyo principal artífice había sido Casaroli, no la comparte Juan Pablo II. Él conocía desde dentro del mundo comunista y sabía también sus grietas, sus falencias, sus debilidades, que desde Occidente no eran tan fácilmente perceptibles. Wyszynski, que tampoco compartía con Casaroli ya hemos visto, la Ostpolitik, estima de que Casaroli es un personaje indispensable para Juan Pablo II dentro de la curia. Es un hombre fiel, laborioso, hábil y prudente. Otra cosa es que su política frente al este no sea la que pretenda Juan Pablo II. Y ahí está, yo diría, también la muñeca, la habilidad del propio Juan Pablo II, que lejos de postergar a Casaroli, incorpora precisamente toda la experiencia diplomática de la Santa Sede a través de el especialista en las relaciones internacionales y lo incorpora para pedirle que de alguna manera deshaga el proyecto diplomático que ha venido construyendo desde mediados de los años 70. En otras palabras, que deshaga esa Ostpolitik. Y el mismo que la había construido se le encarga ahora que la deshaga, lo cual también hace de que de alguna manera despiste también al propio bloque comunista. Sus dotes personales, sus contactos internacionales, su conocimiento de la curia romana hacían de Casaroli un hombre necesario y Juan Pablo II lo va a reconocer precisamente hasta bien avanzados los años 80, en donde finalmente va a ser también sustituido por nada menos que por Angelo Sodano, que había sido
nuncio en Chile. La gran diferencia entre Casaroli y Juan Pablo II es la visión del orden de la Conferencia de Yalta. ¿El orden de Yalta es permanente o no? La verdad es que Juan Pablo II entiende que no es permanente, que la situación de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, media Alemania no puede ser permanente y que por lo tanto hay que trabajar bajo esa perspectiva, de que el régimen soviético es un régimen impuesto por la fuerza, que ni los húngaros en 1956 ni los checoslovacos en 1968 tuvieron opción precisamente de tener otra alternativa. Y si la hubiesen tenido, otro hubiese sin duda haber sido el destino. En 1983, en el segundo viaje de Juan Pablo II a Polonia, la vinculación del Papa con la juventud va a ser muy estrecha. Y en ocasiones incomodaba a su secretario de Estado, a Casaroli, quien le señalaba a otros miembros de la curia: pero ¿qué hace el Papa? ¿Quiere un derramamiento de sangre? ¿Quiere derribar el gobierno? ¿Quiere la guerra? No se daba cuenta que el propio Juan Pablo II conocía perfectamente a su pueblo y al mismo tiempo esa Polonia, y sabía, por así decirlo, hasta dónde también tirar el elástico. Siempre la opción fue una resistencia pacífica, demostrando, por otro lado, que los métodos violentos no eran compatibles, en este caso, con el catolicismo. La llegada de Juan Pablo II a Polonia, el primer viaje en 1979, cambia, yo diría, el rumbo de la Guerra Fría. Cambia la historia de Polonia, cambia la historia finalmente de Europa y hay que decirlo, cambia también la historia del mundo. Nadie había entrado a Varsovia como Juan Pablo II en 1979. No fueron miles, no fueron cientos de miles, fueron varios millones de polacos que precisamente van a ir y lo van a seguir durante esos días en su tierra natal, sabiendo él que en las primeras filas estaban las autoridades del Partido Comunista, pero que de la 10ª fila hacia atrás era el pueblo polaco que lo seguía y él sabía perfectamente cómo hablarles y qué querían escuchar. La exclusión de Cristo de la historia del hombre, les decía, es un acto contrario al hombre mismo. Sin Cristo es imposible entender la historia de Polonia. Que tu espíritu descienda y renueve la faz de esta nación. Los polacos le respondían: queremos a Dios en la familia, queremos a Dios en las escuelas, queremos a Dios en los libros. Unas pocas horas después de la llegada de Juan Pablo II a Polonia, escribe George Weigel, Polonia dejaba de ser un país comunista. Era una nación católica con un Estado comunista a cuestas. Y si el gobierno había llenado precisamente de pancartas en donde afirmaba de que el partido es para el pueblo, los propios polacos habían completado la frase señalando de que pero el pueblo es del Papa. Y la verdad es que esa primera estadía lo demostró de un modo fehaciente. Lo mismo que había demostrado meses antes también en México, que México seguía siendo un país católico después de más de 50 años de laicismo. Aquí, casi con 40 años de comunismo, él sabía precisamente que los polacos seguían siendo en su gran mayoría católicos. Tras la partida de Juan Pablo II, los polacos recobran la esperanza, sienten de que la libertad efectivamente es posible, cuando parecía que precisamente después de décadas de represión comunista, esa libertad no era más que la que señalaba el Partido Comunista. No es Juan Pablo II solo. Estamos hablando de un problema internacional y estamos hablando de dos superpotencias. Aquí hay también signos auspiciosos. Por un lado, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 1980. Él asume
en enero de 1981 y va a ser reelecto luego de 4 años y posteriormente su vicepresidente va a ser electo. Reagan tiene por lema Rebuild America, reconstruir América, y coincide plenamente con Juan Pablo II en que el orden de Yalta no es definitivo. Y si hasta ese momento parecía de que el gallito de la Guerra Fría lo ganaba precisamente la Unión Soviética y sobre todo a mediados de la década del 70, después del bochorno de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, yo diría de que Reagan devuelve a los norteamericanos la confianza de ser norteamericanos después del carrete de los años 60 y de la resaca de los años 70. Para Reagan, el comunismo es un paréntesis en la historia, no es la etapa final o la etapa definitiva. Y en eso coincide plenamente con Juan Pablo II. Pero hay otra también relación muy notable. Reagan es un hombre religioso en el sentido de que cree precisamente en la trascendencia. Y siendo él presbiteriano y sin ser profundamente practicante, yo diría que es un hombre que reconoce el hecho religioso dentro de la vida social. Y por lo tanto va a haber una sincronía particularmente notable entre Juan Pablo II y el líder de los Estados Unidos, que por otro lado desafía a la Unión Soviética con un proyecto como el de la Guerra de las Galaxias, precisamente para hacer ver algunas de las debilidades del bloque soviético, y por otro lado se va a encontrar a partir de 1985 con la aparición de otro líder que de alguna manera también rebaraja el naipe por completo. Aquí tenemos 2 imágenes de la revista Time, una que nos muestra a Brezhnev sucedido por el presidente de la KGB, el director de la KGB, Yuri Andropov, quien fallece posteriormente en 1984, luego de 2 años en el poder, y le sucede Konstantin Chernenko. Chernenko era el más joven del Politburó soviético y tenía ya más de 74 años. En otras palabras, una verdadera gerontocracia se había atornillado en el poder soviético y finalmente su muerte en 1985 permite la llegada de una nueva generación, en este caso la de Mikhail Gorbachev. Gorbachev es un hombre de partido, es un hombre evidentemente del único partido existente en la Unión Soviética, pero que entiende y está consciente de la debilidad económica de la Unión Soviética y pretende, yo diría, reconstruir el socialismo, y de ahí que la perestroika signifique precisamente reconstrucción, reestructuración, es el concepto preciso. Él lo que buscaba era reestructurar el comunismo. En otras palabras, podar las ramas secas para que volviera a brotar natural y con fuerza los brotes primigenios de la revolución bolchevique. Las de Lenin, no las de Stalin, y por lo tanto va a ser una revisión histórica en donde los errores se los va a achacar a Stalin, tratando de reivindicar la figura de Lenin. Busca reducir gastos militares precisamente para paliar el déficit económico de la Unión Soviética, que tiene que empezar a importar incluso trigo, cuando Ucrania había sido precisamente el granero de Europa décadas antes. Reduce gastos militares, pretende resignarse con dignidad a no proseguir la carrera armamentista, llega a acuerdos de control de armas con Ronald Reagan, y logra, yo diría también con Ronald Reagan, por primera vez también una vinculación, una cierta amistad, un respeto, en donde comparten, yo diría con sonrisas sinceras, uno y otro. Gorbachev pretendía reestructurar esa Unión Soviética, finalmente vamos a ver su perestroika va a permitir
la caída del régimen comunista, que no era lo que quería Gorbachov, y el fin de la Unión Soviética, que tampoco era lo que quería Gorbachov. Por otro lado, la glasnost era, por así decirlo, el otro pilar de la política exterior soviética a partir de 1985 y que explican, vamos a ver rápidamente, la caída del muro de Berlín. La transparencia, había que transparentar al Partido Comunista de la Unión Soviética, pero sucesos como el de Chernobyl en 1986 o como la derrota de Afganistán del ejército ruso en Afganistán hacían ver de que Afganistán se había convertido en un verdadero Vietnam para la propia Unión Soviética. La drástica reducción de gastos militares va a suponer que los Estados Unidos asuman también un protagonismo en esa Guerra Fría y recuperen ese protagonismo. ¿Cómo hacer cambios sin perder el control político de la Unión Soviética? Finalmente pretendió lograrlo Gorbachov, pero no lo logra. Gorbachov, con el tiempo y con los meses, fue siendo cada vez más popular fuera de la Unión Soviética, donde va a recibir varios galardones, premio Hombre del Año de la revista Time, Hombre de la Década de la revista Time, Premio Nobel de la Paz, etcétera, dando conferencias, recibido con aplausos en todo Occidente, mientras cada vez era peor recibido en la propia Unión Soviética, en donde la crisis económica era cada vez mayor. Juan Pablo II, en uno de sus primeros viajes por Italia, un exiliado del mundo del Este se acerca y le dice: no te olvides de la Iglesia del Silencio, refiriéndose a la Iglesia de los católicos reprimidos por el comunismo. Juan Pablo II le contesta: ya no existe la Iglesia del Silencio, porque la Iglesia del Silencio hoy tiene mi voz, yo hablo por la Iglesia del Silencio. La verdad es que la represión del comunismo, no solo a los católicos, incluso a la propia Iglesia ortodoxa soviética, rusa, y a otras jerarquías religiosas en todo el bloque comunista, había sido muy dura en un comienzo y luego se trató de generar una especie de statu quo distinto en los distintos países, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Los conocía muy bien Juan Pablo II y colaboró siempre para mantener en pie, yo diría, ese cristianismo dentro del bloque comunista. A partir de 1980 surge en Polonia un sindicato disidente. Va a ser el primer sindicato disidente, por así decirlo, reconocido dentro del bloque comunista, no afiliado ni controlado por el Partido Comunista. Lech Walesa, en 1980 crea el sindicato católico Solidaridad desde los astilleros de Dansk. Comienza, por lo tanto, una disidencia organizada que termina siendo reprimida duramente en 1981 por el general Jaruzelski. Todo el mundo pensó aquí iba a pasar lo mismo que pasó en Hungría, en Budapest en el año 56 o en Praga, en Checoslovaquia, en 1968. Es decir, los tanques soviéticos van a entrar y van a poner fin finalmente a cualquier tipo de disidencia. Yo diría que Jaruzelski se adelanta a eso, toma prisionero a toda la dirigencia de Solidaridad y trata de evitar esa invasión soviética. Por otro lado, se habían dado cuenta de que Juan Pablo II, desde que pisó nuevamente suelo polaco, se manejaba solo, de que las autoridades polacas, comunistas polacas, prácticamente caminaban a los pasos de Wojtyła y no al revés. Solidaridad pasa a la clandestinidad, pero pese a la represión, y va a ser una represión dura que le va a costar la vida, por ejemplo, al capellán de Solidaridad, nada menos que al sacerdote Jerzy Popieluszko, asesinado por las fuerzas de seguridad del régimen polaco. Los polacos, sabiéndose conocedores de esa mayoría, siguen el mensaje, yo diría, de esa resistencia no violenta, que tenía a lo mejor en Gandhi o en el propio Martin Luther King ejemplos concretos
en el siglo XX de resistencia a poderes totalitarios o a poderes imperialistas. El camino de solidaridad va a ser un camino distinto, de crecimiento moral, de crecimiento de resistencia progresiva, en donde se va, por así decirlo, haciendo cada vez más evidente la distancia de las autoridades del Partido Comunista con el pueblo. Por eso podemos decir de que si para la Unión Soviética la llegada de Juan Pablo II va a ser constatada con preocupación, en el sentido de que van a decir, muy bien, cuando Juan Pablo II hable de desarme y cuando hable de paz mundial, ahí vamos a estar con Juan Pablo II. Pero cuando él pretenda de alguna manera favorecer movimientos de resistencia espirituales dentro del bloque comunista, vamos a rechazarlo con dureza. Esa dureza se fue, por así decirlo, desmantelando producto de la propia perestroika, y el propio ministro de Asuntos para las religiones, para los cultos y las religiones del bloque comunista, Kurolev, va a tratar precisamente de favorecer una cuña dentro de las propias iglesias de esos países para dividirlos, e incluso en los países occidentales favoreciendo en este caso la teología de la liberación en su versión marxista, para de alguna manera también desmantelar posibles resistencias al interior del bloque comunista. Eduard Shevardnadze, ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev, también personero de la nueva generación, señaló en relación al viaje de Juan Pablo II a Polonia en 1987, es el tercer viaje, sucedió 2 meses después de su venida a Chile. Solo la palabra de Juan Pablo II podía impedir una guerra civil en Polonia. En otras palabras, insistió en una resistencia pacífica y lo reconoce precisamente el mismo Shevardnadze. Helmut Kohl, que luego va a acelerar la fusión y la reunificación de Alemania, en 1989 le dice al historiador polaco Bronisław Geremek, destacadísimo historiador polaco, los dos sabemos, le dice el primer ministro alemán de la Alemania Federal, los dos sabemos que no viviremos lo suficiente para ver Alemania reunificada. A los pocos meses el propio Helmut Kohl estaba presentando un proyecto acelerado de reunificación al darse cuenta de que tanto los alemanes federales como los ex alemanes orientales lo único que querían era volver a reunirse, eran un mismo pueblo. Las elecciones en Polonia en 1989, gatilladas precisamente por el crecimiento del sindicato Solidaridad, generan un resultado extraordinario. El Partido Comunista Polaco apenas obtiene el 5% de los votos. Sin embargo, los acuerdos implicaban de que debía mantener todavía el 65% del control de la Cámara y seguir gobernando durante un año. Solidaridad, con más del 90% de los votos, respeta ese acuerdo para posteriormente asumir el poder. Lo van a perder, luego de 5 años lo van a recuperar después, y el actual gobierno de Polonia es precisamente del PiS, que es un partido que proviene precisamente de Solidaridad. En Hungría va a suceder algo similar. En el momento en que abren las fronteras y comienzan a dar visas, la verdad es que el mundo entero se da cuenta de que el bloque comunista prácticamente está en el suelo, no hay vuelta atrás. Cuando vemos colas y colas en las embajadas húngaras del bloque comunista, con gente que lo único que quiere es salir del bloque comunista. Y el 9 de noviembre del 89 se produce esa noche mágica en donde un pueblo vuelve a abrazarse sorpresivamente en el producto de la caída del muro
de Berlín. Entre 1990 y 1991 se produce la llamada desunión soviética, es decir, el desmantelamiento de la Unión Soviética, y Gorbachov se queda sin entidad política que gobernar, y de ahí que Yeltsin sea el presidente de la Federación Rusa. Cuando Wałęsa se pronuncia en polaco, firma esos acuerdos con las autoridades comunistas para una primera elección libre en 1989, no lo va a hacer con una lapicera Montblanc o Parker o Cross, lo va a hacer con un lápiz de souvenir con la imagen de Juan Pablo II de la primera visita de Juan Pablo II a Polonia, como muestra esta imagen, lo que da de por sí una prueba de la, yo diría, relevancia directa e indirecta de la presencia de Juan Pablo II en todo este proceso. Para terminar, Brzezinski, asesor de los Estados Unidos de origen polaco, afirma: sin el Papa, sin su tenacidad y aquella conjunción de moderación y obstinación que es su estilo, muchas de las cosas que hemos presenciado al referirse al desplome del bloque comunista nunca hubieran comenzado a ocurrir. Juan Pablo II, dice Gorbachov, desempeñó un papel enorme en el fin de la Guerra Fría. Y Reagan dice: la mano de Dios, el resurgimiento de la fe y el irresistible poder de la renovación religiosa producirán un cambio hacia la libertad en los países comunistas. Lo dice después de reunirse con Juan Pablo II en 1987, es decir, un poco más de un año antes de la caída del muro. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo y esperamos, como Academia de Humanidades de la Universidad San Sebastián, próximamente tener también otro ciclo de difusión cultural cristiana. Gracias.